insuficiencia renal, hoy en día no se habla de insuficiencia renal aguda, sino de enfermedad renal aguda. Es lo mismo acá. La enfermedad renal diabética o la enfermedad renal asociada a la diabetes nos habla de aquellos pacientes diabéticos que hacen compromiso renal. Y al hacer compromiso renal por los diferentes marcadores, uno habla de que es una enfermedad renal asociada a la diabetes. Y esa enfermedad renal diabética, aquellos pacientes que tienen diabética, incluye pacientes, obviamente, que tienen nefropatía diabética, pero sabemos que hay múltiples mecanismos directos e indirectos por los que los pacientes diabéticos pueden hacer compromiso renal. Entonces, esto es muy importante esta gran evolución que ha tenido este concepto. Y podemos ver también que también han cambiado un poco la fisiopatología que nosotros aprendimos. Y aquí va el otro gran cambio. Esto es lo que nosotros tradicionalmente aprendimos. Este es el capítulo del libro que tenemos en la asociación de nosotros. Escribimos el libro, el capítulo de enfermedad renal diabética, donde esto fue lo que aprendimos creo que casi todos nosotros. El paciente diabético pasaban los años y presentaba un compromiso renal que se caracterizaba por qué. Primero tenía que tener hiperfiltración, después de la hiperfiltración presentaba la presencia de albuminuria y después de presentar la albuminuria es que era el paciente tenía deterioro de la tasa de filtrado. No se concebía un paciente diabético con deterioro de la tasa de filtrado sin la presencia de albuminuria, porque en ese momento nosotros pensamos que el paciente podía tener otra causa que explicara la enfermedad renal asociada a la diabetes. Sabemos que los pacientes diabéticos que hacen compromiso renal, un 20 a 30% de estos pacientes diabéticos pueden tener otra causa de la enfermedad renal, y hay varios trabajos publicados donde se sabe que dentro de las enfermedades glomerulares, más frecuentemente que explican hallazgos diferentes a la diabetes con enfermedad renal, está la nefropatía por IgA, está la glomerulosclerosis focal y segmentaria, está la nefropatía membranosa. Más adelante vamos a ver el estudio TAPAS y CAIDI, donde hay un gran volumen de pacientes con diabetes, con enfermedad renal y con otra causa que explique la diabetes. Pues bien, esto es lo que nosotros habíamos aprendido, pero hoy en día se sabe que la historia natural en la evolución de la diabetes con compromiso renal no es tan lineal. No necesariamente un paciente tiene que tener albuminuria primero para tener deterioro en la tasa de filtrado. Hoy en día se sabe que perfectamente hay muchos pacientes diabéticos que tienen deterioro de la tasa de filtrado, como pueden ver aquí, sin la presencia de albuminuria. Y es lo que llamamos hoy en día el famoso fenotipo no albuminúrico en el paciente diabético. Entonces, esto ha cambiado mucho la fisiopatología, la historia natural de lo que tradicionalmente nosotros aprendimos. Hasta aquí vemos que hay terminología nueva, hay cambios muy importantes en la fisiopatología. ¿Y por qué uno puede tener un paciente diabético que tiene deterioro de la tasa de filtrado sin albuminuria? Pues hay varios mecanismos que pueden explicar esto. Miren que un paciente diabético tiene mecanismos apoptóticos. Aquí voy a admitir mecanismos apoptóticos que pueden explicar esta presencia. Es decir, diabético, apoptosis alterada, entonces pueden tener deterioro de la tasa de filtrado sin tener la presencia de albuminuria. Pero también, como es una enfermedad inflamatoria, puede haber aumento desde el punto de vista inflamatorio, aumento de la fibrosis intersticial, aumento de la inflamación intersticial. Hay alteraciones también en el metabolismo del ácido úrico que pueden explicar que el paciente diabético tenga disminución de la tasa de filtrado sin tener ese marcador funcional como albuminuria. Y hay un aspecto muy importante en la alteración en la expresión mesangial que pueden tener estos pacientes. Esto lo paso rápidamente porque este es un tema de otra conferencia, pero aquí el mensaje que les quiero dejar antes de entrar específicamente en hablar de la gestión cardiorrenal es que uno puede tener pacientes diabéticos con deterioro de la tasa de filtrado sin tener albuminuria y su enfermedad renal es explicada por la diabetes. También es importante tener en cuenta cómo se clasifica hoy en día la enfermedad renal diabética. Hoy en día se sabe que hay dos grandes fenotipos en la enfermedad renal diabética. Entonces uno habla de que está la enfermedad renal diabética con fenotipo albuminúrico, que es la enfermedad renal diabética clásica, que es la que todos conocimos tradicionalmente, que tenía que haber albuminuria antes de deterioro de la tasa de filtrado, pero hoy en día se sabe que hay un 30% de los pacientes diabéticos que no tienen ningún marcador de albuminuria, no tienen microalbuminuria, no tienen macroalbuminuria, pero tienen disminución de la tasa por encima de 60 y es el famoso fenotipo no albuminúrico de los pacientes diabéticos. Entonces, hoy en día se sabe que la enfermedad renal diabética se clasifica en fenotipo albuminúrico y fenotipo no albuminúrico.
Si hablamos de la epidemiología, aquí les voy a mostrar, esto ustedes lo conocen, son datos de la Federación Internacional de Diabetes, donde la prevalencia de proyección estimada de diabetes a 2045 es bastante alta y va a aumentar. Se sabe que en general va a haber un aumento de la prevalencia de proyección estimada de un 50-51%. Y esto va a ocurrir en Norteamérica, en África, en Asia, en todos los países. Aquí vemos las estadísticas que hay. 463 millones de diabéticos diagnosticados en el 2019 y esto es la cantidad de pacientes que van a haber diagnosticados en el 2045. Y si nos vamos a datos de la Federación Internacional de Diabetes, ahí les traigo datos de nuestros países. Colombia tiene una prevalencia del 9%, según datos de la Federación Internacional de la Diabetes. Aquí hablan en esas estadísticas hablan de que más o menos Ecuador tiene una prevalencia casi del 6% y Perú está un poquito más del 6% y Chile está casi alrededor del 10%. Es decir, somos países que tenemos una prevalencia bastante importante de pacientes con diabetes. Y si uno equipara esto a mortalidad y uno compara la diabetes con otras enfermedades frecuentes como el HIV, como la tuberculosis y malaria, vemos que la diabetes se impone en cuanto a causas de mortalidad, muy por encima de otras patologías que también son importantes y que también son de alto impacto a nivel de la sociedad. En resumen, ya cambiando un poquito de tema, cuando uno habla de diabetes, uno habla de complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones crónicas, importantes a tener en cuenta, vemos que están las complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares que ustedes las conocen ampliamente. Es para recordarles, que esto ya ustedes lo saben, esto no, creo que no es para pasar rápidamente, que la enfermedad renal diabética hace parte de complicación microvascular dentro del paciente diabético. ¿Cuáles son las complicaciones microvasculares? Ustedes lo conocen, la retinopatía, la neuropatía y la enfermedad renal diabética. Pero específicamente, cuando hablamos de cuál es la relación de diabetes con enfermedad renal, miren estas estadísticas que son muy importantes. Estos son datos de la base de datos de los Estados Unidos. Estos son datos del 2013 y esto no ha cambiado, donde es muy importante que tengan en cuenta que de cada 10 pacientes que ustedes tienen diabéticos tipo 2, 4 de esos pacientes van a tener o van a desarrollar compromiso renal. Pero que es importante tener en cuenta que el compromiso renal más frecuentemente encontrado en el paciente diabético es la presencia de albuminuria y sigue siendo esa. Uno puede pensar de pronto, sin ser nefrólogo, que uno enseguida piensa, hombre, pacientes que tienen tasa de filtrado glomerular baja. No. Vemos que de cada 10 pacientes diabéticos, 4 al 40% van a tener compromiso renal. Y dentro de eso, el compromiso renal más frecuente, la albuminuria, con función renal normal, después sigue los pacientes que tienen disminución de la tasa de filtrado y después sigue la mezcla de estos dos pacientes con tasas de filtrado bajo, pero también con la presencia de albuminuria. Cuando tenemos ya un paciente diabético con compromiso renal, porque con los datos anteriores es claro que todo paciente diabético tipo 2, dicen todos los protocolos, hay que hacerle tamizaje para enfermedad renal. Si cualquier paciente diabético tipo 2 a cualquier edad que llega a nuestro consultorio o que llega a un endocrino, a un médico general o a un familiar, debe hacerle tamizaje de enfermedad renal. Y el tamizaje de la enfermedad renal se hace con una albuminuria, con una creatinina, se calcula la tasa de filtrado y con un parcial de orina, que también es muy importante para buscar algunas otras cosas que podemos encontrar. Entonces ya tenemos el paciente diabético, ya le hicimos el diagnóstico de una enfermedad renal, inmediatamente tenemos que pensar en que nos vamos a enfrentar a unos problemas y retos, y el principal problema y reto al que estamos enfrentados es la enfermedad cardiovascular. Esto es tomado de Kidney International, que son datos muy importantes porque es del UKPS, donde ¿qué es importante? Que ellos analizaron la mortalidad a 10 años y sabemos que si tenemos un paciente diabético tipo 2 a 10 años, si no tiene nefropatía, tiene una mortalidad, presentó una mortalidad del 13%. Pero si ese paciente tiene albuminuria, esa mortalidad le sube 3 veces más, hasta un 35%. Y si ese paciente tiene deterioro en la tasa de filtrado, la mortalidad es de casi un 90%. Es decir, la diabetes con enfermedad renal es un amplificador de riesgo cardiovascular. ¿Y por qué riesgo cardiovascular? Aquí están otras estadísticas. Esto es de Lancet, donde vemos que a medida que la tasa de filtrado glomerular de nuestros pacientes disminuye, la causa cardiovascular o el desenlace cardiovascular es la principal causa de mortalidad en nuestro paciente renal, más si es diabético. Y no solamente no nos quedamos con la tasa de filtrado, aquí pueden ver
y esto es muy importante que tengan en cuenta este gráfico del lado derecho, donde es claro que ya que la albuminuria también es un marcador importante de mortalidad cardiovascular. Pero ¿qué es importante acá tener en cuenta? No la albuminuria, sino el valor de albuminuria. Hoy en día ustedes saben que el punto de corte de A1 a A2, que aplica para diabetes y no diabetes, el punto de corte básicamente es 30. Pero se sabe, y pueden ver en ese estudio, que pacientes ya con valores de 10 a 15 miligramos de albuminuria, que uno dice está en A1, está normal, ya esos pacientes tienen aumento en mortalidad cardiovascular. No se extrañen que ese punto de corte, específicamente en diabetes, sea corte. Hay unos autores que hablan de que el famoso A1 de albuminuria entre 0 y 30, bien A1A y A1B, pero hoy en día se sabe que con valores más de 10 a 15 miligramos de albuminuria intervengan al paciente por normal, porque puede haber impacto en mortalidad cardiovascular. Entonces, ahí ese dato es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando hablamos de enfermedad renal diabética, nos preguntamos, ¿todos los pacientes son iguales? Y definitivamente todos los pacientes no son iguales. Pueden tener el mismo diagnóstico, pero los pacientes con enfermedad renal diabética todos tienen perfil diferente. Y cuando uno habla de medicina e innovación, uno debe construir el perfil del paciente. Normalmente la medicina tradicional se basa en el abordaje centrado en la enfermedad. Hoy en día la medicina no tradicional, sino la medicina moderna, la medicina de innovación, se basa en unos conceptos que es medicina personalizada y medicina. Aquí me parece que tiene minutos limitados. Bueno, aceptar. Bueno. Entonces, hoy en día debemos tratar de hacer un abordaje centrado en la enfermedad. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Donde tenemos que construir el perfil de nuestros pacientes. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo. Nosotros al paciente diabético miramos el estadio renal que tiene, miramos la albuminuria que tiene, miramos las otras condiciones que tiene, si es hipertenso, si sufre de los lípidos, si tiene alteraciones en el índice de masa corporal, miramos el riesgo cardiovascular del paciente, que es muy importante, y miramos la condición de fragilidad y básicamente la condición clínica de nuestro paciente. Y si ya tenemos el paciente con enfermedad renal asociada a diabetes, inmediatamente nos tenemos que hacer o plantear dos grandes objetivos. El primer objetivo es, como en todos los pacientes con enfermedad renal 1, yo tengo que disminuir la progresión de la enfermedad renal. Pero además de disminuir la progresión de la enfermedad renal en ese paciente diabético con enfermedad renal, yo tengo que disminuir la mortalidad cardiovascular. Nuestro objetivo no es solamente disminuir, hacer que la progresión de la enfermedad disminuya, no, sino que paralelamente, como la principal causa de mortalidad en el diabético renal en la enfermedad cardiovascular, además de disminuir la progresión, tengo que impactar en la parte cardiovascular. Y hay que ofrecer a los pacientes un tratamiento integral, un tratamiento holístico, donde es importante la hiperglicemia, porque esto es una complicación microvascular. Y hay que establecer metas de manejo con hemoglobina glicada y con variabilidad glucémica. Es importante la presión arterial, es importante los lípidos, es importante además en ese paciente diabético con enfermedad renal controlar esas variables como hiperuricemia, obesidad, tabaquismo, etcétera, etcétera. Con base en esto, entonces, y basado en las nuevas terapias, nosotros como nefrólogos nos preguntamos, bueno, ¿con qué medicamentos contamos? Y para pensar en eso, nosotros tenemos que cambiar esa visión glucocéntrica que antes había en el pasado, donde lo único importante en las terapias era disminuir la hemoglobina glicada, a un tratamiento donde uno mire el valor agregado. Y el valor agregado es que no solamente tenemos que impactar en bajar la hemoglobina glicada, sino impactar en las variables cardiovasculares y en las otras variables que pueden impactar de manera directa o indirecta en la progresión de la enfermedad renal. Contamos con todos estos medicamentos, ustedes los conocen muy bien. La metformina obviamente sigue siendo la terapia de elección, sabemos que es hasta 30 de tasa de filtrado que podemos utilizar, y este cuadro es muy importante y nos sirve mucho a los nefrólogos porque a medida que la tasa de filtrado glomerular va disminuyendo, las opciones de tratamiento que tenemos para nuestros pacientes también se van a disminuir. Y vemos que cuando estamos en estadios iniciales tenemos todas las opciones de tratamiento, pero cuando estamos en estadios avanzados como el 4 y 5, nos limitamos a 2 o 3 opciones de tratamiento que podemos utilizar con nuestros pacientes. Definitivamente los grandes medicamentos que han surgido como terapia innovadora, no solo en la diabetes, sino en la enfermedad renal diabética, son los GSLT2 inhibidores y los agonistas GLP-1. Cuando hablamos específicamente de estructura, de fuerza
epidemiológica, de contundencia epidemiológica, definitivamente los inhibidores de la SLT2 son considerados en estos momentos como la terapia innovadora por excelencia, más en los pacientes con enfermedad renal y cardiovascular. Este es un artículo que publicamos el año pasado en el Journal of Clinical Nephrology, lo publicamos con el equipo de nosotros, donde hicimos una revisión, un artículo narrativo, hicimos una revisión desde la fisiopatología hasta la evidencia que había en este momento. Esto fue publicado como en agosto del año pasado, evidencia que había en este momento específicamente con los inhibidores de la SLT2 en enfermedad renal. ¿Y qué cosas importantes nos encontramos? Nos encontramos cosas muy importantes relacionadas con los mecanismos de acción de estos medicamentos. ¿Y por qué? Porque hoy en día se sabe que hay más de 13 mecanismos de acción de los inhibidores de la SLT2 a nivel renal. O más de 13 mecanismos de acción, de los cuales varios, 4 o 5 mecanismos están en estudio y hay otros mecanismos que están consolidados. Ustedes saben que normalmente nosotros a veces nos centramos mucho y a veces somos muy glomerulocéntricos, y resulta que en el riñón hay un aparato fundamental, y bueno, ahí está mi amigo Darío, que sabe mucho de falla, lesión renal aguda, y hay un aparato fundamental que es el túbulo contorneado proximal. Y uno a veces es muy glomerulocéntrico, no es tubulocéntrico, y resulta que el túbulo contorneado proximal juega un papel muy importante en el desarrollo y en la fisiología del funcionamiento adecuado de nuestros riñones. Entonces, los inhibidores de la SLT2 son medicamentos que impactan, que actúan específicamente ahí, en ese túbulo contorneado proximal, bloqueando ese cotransportador de la SLT2. Y ese cotransportador de la SLT2, ¿qué es lo que hace? Reabsorber glucosa. Entonces, estos son medicamentos que aumentan la excreción de glucosa porque bloquean ese cotransportador, y al bloquear el cotransportador aumenta la glucosuria, y esa glucosuria arrastra sodio, arrastra agua, y esta cantidad de agua y sodio y glucosa que pasa por todo el aparato tubular hace que el volumen intratubular esté aumentado, porque hay bastante volumen intratubular, y la mácula densa, que es el sensor que ustedes conocen muy bien, interpreta eso, que hay glucosa, que hay sodio y que hay agua, y lo que hace es producir una vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, al producir una vasoconstricción de la arteriola aferente, produce disminución en la presión intraglomerular. Este es el mecanismo más clásico de los inhibidores de la SLT2, donde todos sabemos que disminuyen la presión intraglomerular. Y en el paciente diabético, disminuir la presión intraglomerular es fundamental para obviamente disminuir la hiperfiltración y la hipertensión intraglomerular. Pero fíjense que lo hace por mecanismo de la arteriola aferente, diferente a los inhibidores de la ECA, que son los otros medicamentos nefroprotectores, que lo hacen es impactando en la arteriola eferente. Entonces, ese es un mecanismo importante que se conoce, pero hoy en día quiero hablarles de que no solamente hay mecanismos hemodinámicos por los cuales los inhibidores de la SLT2 son importantes, sino hay mecanismos antiinflamatorios. Pueden ver acá que hay mecanismos interesantes. Por ejemplo, hoy en día se sabe que una de las cosas que más produce daño es la glucotoxicidad intrarrenal. Esa glucosa que se reabsorbe en el riñón, inflama ese riñón, inflama el intersticio, activa vías inflamatorias, y eso explica y está dentro de la fisiopatología del paciente con enfermedad renal diabética. Cuando uno utiliza uno de estos medicamentos, disminuye esa glucotoxicidad, disminuye esa inflamación a nivel renal, pero también es muy importante y se sabe que hoy en día estos medicamentos aumentan o disminuyen la hipoxia intrarrenal que ocurre en los pacientes porque aumenta de manera indirecta la producción de eritropoyetina. Hoy en día se sabe que los inhibidores de la SLT2 estimulan a que se produzca más eritropoyetina, porque ustedes saben que el paciente diabético es más propenso a tener anemia en estadios tempranos, y es precisamente por esa glucotoxicidad renal que impacta en la producción de eritropoyetina. Entonces, esto es un mecanismo, un resumen de los mecanismos, y hay mecanismos indirectos. El paciente a perder glucosa pierde calorías, pierde peso, tiene mecanismos importantes a nivel de la hibernación, a nivel que puede producir en el corazón, y una cantidad de mecanismos importantes, pero para que tengan en cuenta que estos medicamentos tienen mecanismos directos e indirectos relacionados con hiperglicemia, ¿no?, que impactan en ser medicamentos nefroprotectores. Cuando uno habla de que un medicamento es nefroprotector, hay dos grandes vías por las cuales los medicamentos son nefroprotectores. Están las vías hemodinámicas, como los inhibidores de la ECA, los ARA2, pero también hay vías antiinflamatorias o mixtas para poder cumplir ese objetivo de ser nefroprotector.
Un medicamento es nefroprotector cuando disminuye su utilización la progresión de la enfermedad renal. Es diferente a que un medicamento sea seguro. En diabetes, cuando uno habla de medicamento seguro, es un medicamento que no aumente el riesgo de algo. Seguro cardiovascular, no aumente el riesgo cardiovascular. Seguro renal, que no aumente el riesgo renal de deterioro renal. Estos medicamentos son medicamentos seguros, pero además nefroprotectores. Cuando uno, por ejemplo, habla de los DPP-4, son medicamentos seguros renales, pero no son nefroprotectores. Y hicimos también en esta revisión y miramos los artículos que había. Estos son los estudios más importantes, pero estos estudios tienen como objetivo primario cardiovascular, nunca fueron con objetivo primario renal. Y ahí están los 3 medicamentos más ampliamente utilizados, donde se impactan como desenlace secundario, no como desenlace primario en la parte renal. Ahí pueden ver el impacto importante que tienen desde el punto de vista renal. Y esto lo resumo en este metaanálisis muy importante, donde definitivamente los inhibidores de la SGLT2 son medicamentos nefroprotectores desde estadios tempranos de la enfermedad renal. Disminuyen la progresión de la enfermedad renal, disminuyen la aparición de nuevos episodios de albuminuria, disminuye la llegada de diálisis o la llegada a trasplante en los pacientes, y hay una evidencia bastante contundente. Pero cuando hablamos si estos medicamentos tienen estudios con objetivo primario renal, esto es muy importante preguntarlo, porque es que a los nefrólogos nos empezaron a meter en el tema de los pacientes diabéticos. Ustedes saben que la gran mayoría de estudios en diabetes, el primer criterio de exclusión eran pacientes renales. Después, en los estudios de seguridad cardiovascular, tanto inhibidores de la SGLT2 como GLP-1, nos empezaron a meter, pero como objetivo secundario. Como objetivo primario era desenlace cardiovascular y como objetivo secundario desenlace renal. Pero sabemos que con estos medicamentos están 3 estudios con objetivo primario renal. El primero que salió fue el estudio CREDENCE, que lo conocen, que es con canaglifosina, donde fue hecho exclusivamente en pacientes diabéticos tipo 2. Recientemente, que les voy a mencionar, salió el DAPA-CKD, donde además de incluir diabéticos, incluyó tipo 2, incluyó pacientes no diabéticos. Y este estudio fue parado tempranamente, ahorita se los menciono, con resultados importantes desde el punto de vista renal. Y viene en camino el estudio EMPA-KIDNEY, que es con empaglifosina, donde además de responder la pregunta de incluir pacientes diabéticos y no diabéticos, tipo 2 incluye diabéticos tipo 1. Incluye pacientes con fenotipo no albuminúrico. Entonces miren que las preguntas se van a ir resolviendo, pero hoy en día tenemos una evidencia bastante sólida, específicamente con dapaglifosina en el estudio DAPA-CKD en diabéticos renales y no renales. Entonces vemos también este estudio que ustedes lo conocen, el DAPA-CKD. No voy a detenerme tanto en el estudio, pero es para que sepan que fue un estudio muy bien estructurado, donde participó Latinoamérica. Fueron más de 4.300 pacientes, donde incluyeron pacientes con enfermedad renal, tasas de filtrado entre 25 y 75, con la presencia de albuminuria y con unos criterios importantes de inclusión y de exclusión. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego, donde se analizaba la terapia de intervención adicional con dapaglifosina y cuyo objetivo primario era desenlace renal compuesto. Entonces, aquí ven que la población de nuestros países fue bastante importante. De los 4.300 pacientes, 900 pacientes eran de nuestro continente, de Sudamérica, específicamente de Latinoamérica, perdón, y donde vemos que es muy importante que hay un buen porcentaje de pacientes con tasas de filtrado menos de 30 que incluyeron en el estudio. Miren que el 15% de los pacientes que se incluyeron en el estudio eran pacientes con tasa de filtrado menor de 30, es decir, eran 624 pacientes. El CREDENCE aportó 212 pacientes. Aquí fueron 624 pacientes con tasa de filtrado menor de 30, que es muy importante porque se obtuvieron resultados muy importantes. Ahí está el promedio de la creatinina, el promedio de la tasa de filtrado y el objetivo primario renal, que fue un objetivo compuesto que evaluaba deterioro más del 50% de la tasa de filtrado, muerte renal de nuestro paciente o muerte cardiovascular. Vemos que el estudio se paró temprano porque hubo una disminución, como pueden ver ahí, con muy importante, un hazard radio de 0.61, una disminución del 39% en el riesgo de, o en el resultado de los desenlaces renal compuestos. Es decir, hay una reducción, se presentó una reducción de un 39% en la presencia del desenlace renal compuesto que está dado por esas variables o del objetivo compuesto primario. Cuando uno habla del objetivo secundario también es importante porque incluye muerte renal.
Fue también muy importante, miren el HR 056 con P estadísticamente significativa, con una curva que se abre desde temprano, ahí están los números de eventos, y aquí también una disminución importante de un 44% en el objetivo, en la presencia del objetivo secundario. Que voy a entrar aquí otras personas. Y bueno, y este estudio también impactó en la parte cardiovascular. Claro, en el objetivo secundario se evaluó como objetivo secundario muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca. Y vemos que también este objetivo cardiovascular, que es muy importante, también presentó desde muy temprano, con datos estadísticamente significativos, una reducción de un 29% en el objetivo secundario cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular. Entonces, eso es básicamente lo que tiene que ver con los inhibidores de la SGLT2. Los agonistas LP1, que es el otro grupo de medicamentos importantes, que tiene algo menos de evidencia que los inhibidores de la SGLT2, pero que son muy importantes para nosotros, vemos que se dividen en dos grandes grupos, las terapias basadas en exendina y las terapias basadas en GLP1. Esto no me voy a detener, sino para que vean que tiene también más de 10 mecanismos directos o indirectos que explican los resultados desde el punto de vista renal. Esto es un resumen de los estudios cardiovasculares o con objetivo primario cardiovascular, donde hay que recalcar que los agonistas GLP-1 derivados o derivados del GLP-1 nativo, no los de la exendina, son los que muestran resultados importantes. Hay para recalcarles los resultados en MACE del estudio del liraglutide con el líder, 13%, del semaglutide, que es el que más impacta en disminución de mortalidad cardiovascular, 26%, y el dulaglutide, que es el 12%. Básicamente son esos tres los que tenemos en Colombia. Y cuando miramos, básicamente, desde el punto de vista renal, ¿cómo le va a estos medicamentos? Este es un metaanálisis importante publicado en Lancet Diabetes Endocrinology, donde evalúan si estos medicamentos impactan también en desenlaces renales compuestos. Estos estudios tienen muchos criterios para hablar de desenlaces renales compuestos. Hay unos que utilizan como desenlace renal compuesto la aparición de albuminuria, la llegada a diálisis, la disminución de la tasa de filtrado, otros meten otra variable, otros meten muerte renal. Pero en general, los resultados de este metaanálisis muestran que los agonistas LP1 en general disminuyen los desenlaces renales compuestos en un 17%. Hay una reducción de riesgo relativo del 17%, pero a expensas de disminuir la albuminuria, no a expensas de disminuir la tasa de filtrado glomerular, a diferencia de los inhibidores de la SGLT2 que impactan en albuminuria e impactan en disminución de la tasa de filtrado. Estos medicamentos impactan en albuminuria, pero como grupo no han demostrado que impacten en disminuir la tasa de filtrado. Pero cuando uno analiza estudio por estudio y específicamente tiene en cuenta la semaglutida, que es el que tiene más potentes, como pueden ver ahí, resultados en desenlace cardiovascular, en desenlace renal, como medicamento de la semaglutida, en estadios tempranos, también puede disminuir la progresión en análisis de su grupo de la enfermedad renal. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Hablando de todo esto, entonces, ¿qué dicen las guías? ¿Qué hay de guías con respecto a todo esto que ha salido nuevo con estos medicamentos? Y básicamente hicimos una búsqueda hablando específicamente de las guías, y estas son las guías que ustedes ven. Hay bastantes guías, están guías en Diabetes Care, las guías europeas, las guías canadienses. Hace poquito ustedes conocen bien que salieron las guías CADIGO, las primeras guías de nefrología con alto impacto en enfermedad renal diabética publicadas recientemente el año pasado, pero nosotros por lo menos en Colombia también tenemos cosas que mostrar. Este fue un artículo original muy bueno publicado en nuestra revista de la Sociedad Colombiana de Nefrología, donde tuve la oportunidad de hacerlo con un equipo multidisciplinario. Hicimos una revisión también importante de la literatura que había específicamente con las terapias farmacológicas en el control glicémico en pacientes diabéticos tipo 2 con desenlaces cardiovasculares. Y definitivamente lo que hemos visto, definitivamente los inhibidores de la SGLT2, canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina y algunos agonistas GLP-1, específicamente SEMA, LIRA y DULA, han demostrado impacto en deterioro, en disminuir los desenlaces cardiovasculares y también impacto en los desenlaces renales. Y esto es muy importante por el riesgo cardiovascular. También recientemente publicamos con varias sociedades científicas, tuve también la oportunidad de participar, las recomendaciones colombianas, están en la revista de la Sociedad Colombiana de Cardiología, las recomendaciones colombianas para el manejo de riesgo cardiorrenal en el paciente diabético tipo 2. Nos hicimos una serie de preguntas
y dentro de las preguntas, para no extenderme, nos hicimos varias preguntas. Esto es muy importante. ¿Existen diabéticos tipo 2 de riesgo cardiovascular bajo? Una pregunta muy importante para hacernos. Y definitivamente no. Todo paciente diabético tipo 2, independiente que tenga enfermedad renal o no, no es de riesgo cardiovascular bajo. No hay diabéticos tipo 2 de riesgo cardiovascular bajo. El diabético tipo 2 es de riesgo intermedio o de riesgo muy alto. Pero resulta que el riesgo muy alto se divide en alto riesgo y muy alto riesgo con unos objetivos en metas diferentes. Entonces, el paciente diabético tipo 2, solo un 15 a 20% es de riesgo intermedio. El 80% de los diabéticos tipo 2 que vemos normalmente son de riesgo alto o muy alto. Y si el paciente tiene enfermedad renal, indudablemente que es de riesgo alto o muy alto. Ahorita les digo las diferencias. Pero eso es una pregunta muy importante con todo el soporte bibliográfico. Metas de presión arterial en el paciente diabético tipo 2 con enfermedad renal. Definitivamente, buscando toda la literatura, las metas son de 130/80 o menos, que no afecten la estabilidad hemodinámica de nuestros pacientes y que sea bien tolerado, porque vemos muchos ancianos frágiles. Ahí está toda la revisión de la literatura, todos los estudios que hay, y definitivamente ese fue el valor que se utiliza, y definitivamente los antihipertensivos de lesión siguen siendo los bloqueadores del RAS, los ARA2 y los IECA, y eso para resumirles todo lo que encontramos en la literatura. Nos hicimos otras preguntas muy importantes. ¿Cuáles son las recomendaciones, hablando de riesgo cardiovascular, del paciente diabético? Si es de alto riesgo, si es de muy alto riesgo, si tiene enfermedad cardiovascular establecida. Y definitivamente, cuando el paciente diabético tipo 2, y esto es muy importante, es de alto riesgo o muy alto riesgo, se manejan igual. A pesar de que desde el punto de vista de antidiabéticos se manejan igual. Desde el punto de vista de metas de lípidos cambian. Ustedes saben que el paciente diabético de muy alto riesgo, LL menos de 55, de alto riesgo, LL menos de 70, y el otro riesgo es menos de 100. Pero como tratamiento antidiabético con los nuevos medicamentos, el paciente diabético de riesgo alto, muy alto o con enfermedad cardiovascular establecida se manejan igual. ¿Y cómo se manejan? Se manejan básicamente utilizando la metformina. Si la tasa de filtrado es más de 30, asociado, ojo con este concepto que es muy importante, asociado a un inhibidor de la SLT2 o en segunda línea, tercera línea, un agonista de GLP-1 que haya demostrado disminuir mortalidad cardiovascular y disminuir desenlace renal. Por eso hoy en día el enfoque del paciente diabético es primero mirar antes de la glicada, mirar si tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad renal. Y independientemente de la glicada, y esto es muy importante porque uno ve pacientes diabéticos con enfermedad renal con glicada de 6, pero tiene enfermedad cardiovascular, independientemente de la glicada, el paciente debe tener una de estas opciones de tratamiento para disminuir mortalidad cardiovascular. Pero no nos quedemos en eso. Hay un concepto importante que es el riesgo de falla cardíaca, y estos son conceptos nuevos que los quiero mostrar. Y para eso les quiero mostrar este estudio que es el SCORE-TIMI-DECLARE, que está empezando a utilizar bastante. Y mírenlo, este SCORE-TIMI-DECLARE coge pacientes diabéticos tipo 2 y además del diabético tipo 2 de determinar cuál es el riesgo cardiovascular, hay que determinar si tiene riesgo de falla cardíaca o no. Y para eso está este SCORE-TIMI-DECLARE. Ahí está la referencia bibliográfica en Circulation. Y mírenlo, ¿qué les llama la atención? Que el paciente que tiene albuminuria más de 300, que lo vemos bastante, independientemente de la tasa, le da un score de 2. Este score es tan alto o igual de alto que tener previamente falla cardíaca. Es decir, y miren, la fibrilación auricular, la enfermedad coronaria previa y la tasa de filtrado menos de 60 da un solo punto. Es decir, un paciente diabético tipo 2 con albuminuria más de 300 ya es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, pero es un paciente también de riesgo aumentado de falla cardíaca, porque este score dice que cuando el paciente tiene 2 o más puntos ya es de riesgo aumentado de falla cardíaca. Y miren, la presencia de albuminuria más de 300 te da 2 puntos, mucho más alto que tener enfermedad coronaria, que tener fibrilación auricular y tener tasa de filtrado menos de 60 en cuanto a riesgo de falla cardíaca. Y es igual de valioso al paciente en prevención secundaria, porque el prevención secundaria que ya tiene falla cardíaca que también le da 2 puntos. Y por eso salió esta revisión en el JAS, muy interesante, donde el algoritmo de enfoque de nuestro paciente diabético con enfermedad renal cambia. Y miren que cuando uno diagnostica la enfermedad renal diabética, uno tiene que mirar la albuminuria del paciente y mirar la tasa de filtrado. Definitivamente, cuando la tasa de filtrado es menos de 30,
no podemos utilizar los inhibidores de las SLT2 como opción de nuestros pacientes porque en estos momentos no está avalado con menos de 30. Algún momento se va a avalar porque ya hay evidencia, está el DAPA-CKD, están los 212 pacientes del CREDEN, están los 600 pico de pacientes del DAPA, pero en estos momentos no hay como una recomendación general y con contundencia en ese grupo de pacientes, pero la va a haber. Entonces uno mira la tasa de filtrado y mira la albuminuria. Si la albuminuria es más de 300, miren que el paciente debe tener, independientemente de la hemoglobina glicada, uno de estos medicamentos, y después que evaluamos el riesgo cardiovascular, entramos a evaluar el riesgo de falla cardíaca y lo pueden ver también, y ahí hay que escoger medicamentos, y específicamente inhibidores de las SLTO que hayan demostrado evidencia en disminuir este punto de hospitalización por falla cardíaca. Posteriormente entramos a evaluar si la albuminuria es más baja y después es que entramos a evaluar el riesgo metabólico de nuestro paciente. Es decir, este es el enfoque en estos momentos que nosotros le damos o le tenemos que dar a nuestros pacientes. Por eso el título de la charla, gestión de riesgo cardiorrenal, que es muy importante de entrada en nuestro paciente diabético con enfermedad renal. Las guías CADIGO dicen eso. Las guías CADIGO dicen que tenemos que dar un manejo holístico a nuestros pacientes, que es muy importante. Darle manejo holístico a nuestros pacientes. Sigue, obviamente, todo el manejo de no farmacológico, es muy importante. El control de la glicada sigue siendo importante porque es una enfermedad microvascular, pero también es importante la presión, la actividad física, las metas de lípidos. Y, muy importante, tener en cuenta esto, que básicamente nos cambia el panorama, donde las guías CADIGO claramente dicen que además de la metformina como primera línea, si la persona con enfermedad renal diabética tiene tasa de filtrado más de 30, debe tener, además de la metformina, tratamiento con inhibidores de la GSLT2. Ya en segunda línea, siguen utilizándose los agonistas LP1 o cuando la tasa de filtrado es menos de 30, que los agonistas LP1 se puede utilizar hasta 15, la DULA, la SEMA y la LIRA, pero en orden de importancia, la SEMA ocupa el primer lugar por la contundencia que tiene en sus estudios de cardiovascular, SUSTAIN 6, y en el estudio con desenlaces secundarios renales. Entonces, básicamente, aquí todo no termina. Recientemente hay otro grupo de medicamentos que es la finerenone, con su grupo, en el que hace parte, son medicamentos antiinflamatorios, ustedes saben dónde actúan, acaba de salir el estudio Fidelio, y viene en curso también el estudio Empaquine con empaglifosina, y viene estudio, el primer estudio específicamente con objetivo primario renal, que es con agonistas LP1, que es el FLOW, que es con semaglutide. Este es un editorial que recientemente publiqué en la revista de la Sociedad Colombiana de Nefrología, donde básicamente hacemos énfasis en que el paciente diabético con enfermedad renal tenemos que tratarlo de manera temprana. Desde estadios tempranos se van a beneficiar, tenemos todo el algoritmo para manejar al paciente, hay que manejarlo de manera holística, pero nosotros los nefrólogos tenemos que ser líderes en la utilización, iniciación y manejo de todas estas nuevas terapias innovadoras para manejar y cambiar a la progresión en la historia natural de nuestros pacientes diabéticos con enfermedad renal. Hay unas publicaciones muy interesantes y ustedes claramente saben que en nefrología, después del IECA y los ARA2, que en nefroprotección, pasaron muchos años para encontrar otro grupo de medicamentos que tuvieran impacto y que tuvieran resultados importantes desde el punto de vista renal y más en el paciente con enfermedad renal diabética. Entonces, básicamente, las incidencias no aumentan. Nosotros en estos momentos tenemos que buscarle valor agregado. No nos quedemos con insulina y DPP4, que es lo tradicional que hemos manejado, sino empecemos a nuestros pacientes a hacerle manejo holístico y hacer el enfoque preventivo cardiovascular y de falla cardíaca para poder impactar en los resultados de nuestros pacientes. Estos son los mensajes que quiero dejar. Este es un tema muy largo, pero traté de resumirlo y básicamente todos los pacientes diabéticos, tienen que tener estudio renal. Hay que hacer un enfoque temprano de riesgo, hay que hacer medicina individualizada, perfilar al paciente, siempre pensemos en la protección renal y cardiovascular, aún en estadios tempranos, intervengamos a nuestros pacientes de manera temprana con terapias innovadoras. Esto es la última foto, ahí aparece mi amigo Darío Jiménez, esto fue hace un par de años que estuvimos dando unas conferencias, pero de otro tema, y tuve la gran oportunidad de conocer. Darío me mostró y dimos un paseo por esa magnífica ciudad, fuimos al ferrocarril y estuvimos pasando muy bueno. Entonces, de verdad que muchas gracias por su atención y espero que haya tratado de resumir este tema que es bastante amplio. Muchísimas gracias y quedo abierto a las preguntas.
Gracias, doctor Jorge, por su conferencia. Tenemos una pregunta. Ante la luz del beneficio de los ISGLT2 y los beneficios en los MASE, ¿cuál sería el grupo de pacientes en quienes definitivamente no administraría este tipo de fármacos? Una pregunta muy importante para el que la. Lo primero es que en estos momentos vamos a hablar de la evidencia y vamos a hablar de lo que hay aprobado. En nuestro país, Colombia, las normas regulatorias aprueban el uso de los inhibidores de las SLT2 con tasas de filtrado más de 45. No sé de pronto cómo está la norma regulatoria en Ecuador, pero la evidencia la hay contundente con tasas más de 30. Es decir, un paciente que tenga tasas menos de 30, a pesar de que esto va a cambiar, porque hay evidencia con el DAPA-CKD, hay evidencia con el CREDIN, pero en estos momentos no hay como una posición o una guía que avalen esto. Con menos de 30 definitivamente no podemos utilizar. ¿Con qué otros pacientes no podemos utilizar? Definitivamente con el paciente. Cuando tenemos un paciente, y por eso hablamos de perfilamiento, cuando tenemos paciente anciano frágil, nosotros los nefrólogos vemos muchos ancianos frágiles. Vemos pacientes de 90 años, 90, 80 y pico, no sé, pero nosotros vemos muchos pacientes muy ancianos que los catalogamos como ancianos frágil. En esos pacientes que están estables, en esos pacientes de pronto el perfil para un DPP4. En ese paciente de 90 años, yo no voy a impactar en disminuir la mortalidad cardiovascular. Es un paciente que muy seguramente puede tener su enfermedad renal y con un DPP4, que son medicamentos buenos, seguros, baratos, con pocos efectos adversos, no producen hipoglicemia, yo a ese paciente tampoco de pronto le daría un nivel de las SLT2. Ahora, cuando uno tiene, ustedes saben, la evidencia que no fue por efecto clase, la evidencia en la parte de enfermedad vascular, una enfermedad vascular severa, no podemos tampoco utilizar estos medicamentos, por eso es muy importante tener en cuenta el examen vascular del paciente. También se comenta que estos pacientes pueden tener, o estos medicamentos pueden tener, por la alteración que producen a nivel del fósforo y del ácido úrico, pueden tener también impacto en aquellos pacientes que tienen enfermedad, por ejemplo, osteoporosis muy severa o esta enfermedad mineral muy severa, tampoco habría que evaluar de manera individual el paciente y básicamente asociado a esto, enfermedad vascular, enfermedad osteoporótica muy severa y tasas de filtrado, sería eso. Ahora, sé que me van a preguntar lo de las infecciones, porque son medicamentos que producen glucosuria. Sí, el estudio DAPA-CKD y hay una metaanálisis muy importante evaluando efectos adversos de estos medicamentos, definitivamente no aumenta la incidencia de sepsis urinaria, de sepsis severa urinaria, sí aumenta la vulvovaginitis. Entonces hay la vulvovaginitis puede producir estos medicamentos y hay que tener una serie de recomendaciones a la hora de utilizarlos. Y ojo con la utilización, saberlo utilizar bien cuando tenemos diuréticos tipo furosemida, que lo utilizamos muy frecuentemente, o tenemos IECA hora 2, hay que saber bien cómo ajustar la dosis, porque a veces hay pacientes que tienen presiones muy lábiles, están con diuréticos, están en IECA hora 2, y al utilizar este medicamento le puede tumbar la tasa de filtrado mucho. Uno con estos medicamentos hace el ejercicio, como hace con los IECA o los ARA 2. Si ustedes utilizan el medicamento, pueden tener un deterioro inicial leve de la tasa de filtrado, pero a corto plazo. Si ese deterioro es mayor de un 30%, uno habla de que el paciente, de que hay una afectación en la tolerancia y uno ahí tiene que tratar de mirar cómo lo ajusta o de pronto no utilizarlo. La cetoacidosis diabética, que es la otra pregunta, en el estudio DAPA-CKD no se presentó ni un paciente en el grupo que se intervino con dapaglifosina eventos de cetoacidosis diabética. De hecho, el estudio EMPA-Kidney, que es con empaglifosina, incluyó, que eso es uno de los puntos de inclusión diferentes al DAPA-CKD, incluyó pacientes diabéticos tipo 1. Entregamos ventiladores para Doc, otra pregunta que tienen es si usted sabe de alguna revisión o cualquier estudio de antidiabéticos orales en los pacientes dialíticos crónicos. Sí, hay estudios que son estudios pequeños, por ejemplo, con liraglutida, hay estudios en pacientes en diálisis peritoneal, son estudios pequeños, hay unos estudios que son en Japón, donde se encontraron cosas interesantes. La ganancia interdialítica no aumentó tanto, los episodios de hipoglicemia fueron menores, se midieron variables, por ejemplo, en los pacientes de peritoneal de engrosamiento, de hipertrofia ventricular, y también esas variables mejoraron.
Entonces, si hay estudios con eso, hay algunas revisiones también, unos estudios ahí muy pequeños en pacientes en diálisis, obviamente con DPP4 hay, con DPP4 que es el que más tiene evidencia en pacientes en diálisis, se puede utilizar seguro en diálisis, menos la salsagliptina, pero la linagliptina, la vildagliptina, se pueden utilizar. Están los estudios Arjona, que son los estudios en pacientes en diálisis de la sitagliptina. Hay varios estudios con DPP4 en pacientes en diálisis peritoneal en hemodiálisis. Con GLP-1, los que les comento, hay unos estudios muy pequeños en diálisis peritoneal en hemodiálisis, y con estos medicamentos, con la SLT2, sé que hay unos reportes, pero no los he revisado a profundidad, no son estudios como grandes, por eso no se recomienda. Importante con los de la SLT2, importante, hay estudios en pacientes diabéticos tipo 1. Hay estudios en diabéticos tipo 1. ¿Sabes que el diabético tipo 1 se maneja con insulina? Pero hay estudios en pacientes con diabéticos tipo 1, y por eso en el estudio que viene el EMPA-KINES se incluyeron pacientes diabéticos tipo 1, y no se extrañe de que en un futuro vaya a ser una recomendación utilizar estos medicamentos en pacientes diabéticos tipo 1. Por aquí estoy viendo más. No sé si tienen más preguntas. No, Sí. sigan preguntando, que esto no se caiga, seguimos hablando. Yo estoy aquí feliz. Bueno, sí, tenemos más preguntas. Si se puede titular la dosis de los SGLT2 para lograr disminuir la albuminuria. Miren, depende. O sea, inhibidores de la SGLT2, pues canaglifosina, yo no tengo experiencia porque pues en Colombia por lo menos no la hay, no sé si en Ecuador la hay. Yo la experiencia que tengo es con EMPA y con DAPA. Básicamente los estudios que han hecho EMPA 10 y 25 miligramos, no hubo diferencias en cuanto a disminuir albuminuria utilizando una o la otra dosis. Entonces, la verdad, no hay como diferencias en utilizar 10 o utilizar 25. De pronto en el control de la glicada, de pronto en el control de peso sí hay impacto, pero en la albuminuria no, en el análisis de su grupo no mostró diferencia. Lo mismo con DAPA. DAPA 5-10 no hay diferencia en cuanto a la albuminuria, específicamente en que una dosis más vaya a disminuir más, no la hay, la verdad. Ya. Doc, ¿y ahí experiencia usted con pancreatitis? Había por ahí un estudio en el que decía que había pocos casos de pancreatitis, pero era muy disyuntivo. ¿Qué cree usted? No, yo creo que cuando hay enfermedades, cuando hay estas entidades, hay que tener cuidado, porque a pesar de que, como dice la doctora, no hay una evidencia contundente, es mejor, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia, entonces es mejor tener esa precaución. O sea, yo creo que sí es importante tenerla en cuenta. Pero en general son medicamentos muy seguros, son medicamentos que no producen hipoglicemia, no inducen hipoglicemia. Los estudios que hay donde hay hipoglicemia cuando se asocia con insulina, o sea, con otras terapias que sí dan hipoglicemia, son medicamentos importantes porque disminuyen de peso. Definitivamente los que más disminuyen de peso son los agonistas LP1. De los agonistas LP1, el que más disminuye peso es la semaglutida. Yo tengo un grupo de pacientes importantes con sema que baja mucho de peso, pero los inhibidores de la SLT2 también disminuyen de peso. Los DPP4 son neutros. Y un paciente renal, nosotros tenemos mucho paciente renal gordo, por lo menos acá en Colombia, y bajar de peso también indirectamente mejora o es un factor de riesgo para también tratar de disminuir la progresión de la enfermedad renal. Son medicamentos que controlan también, bajan la presión arterial sistólica más que la diastólica, que es una variable importante por los mecanismos de acción que tiene. Son medicamentos que disminuyen el perfil lipídico y son medicamentos que todas estas variables que son importantes como factores de riesgo también indirectamente pueden disminuir la progresión de la enfermedad renal. Entonces, básicamente, ¿qué otra pregunta? Con los SGLT2, si hay un estudio en el cual se disminuyen los ingresos hospitalarios por la insuficiencia cardíaca congestiva. Sí, pregunta muy importante. El colega que la hizo, excelente pregunta, porque es que esto es de cardio y de nefro. El EMPA tiene su estudio, obviamente, empaglifosina, tiene su estudio que es el EMPA-REC, que es el estudio con objetivo primario cardiovascular. De manera indirecta se evaluó falla cardíaca, hospitalización y desenlace renal. Pero el EMPA también tiene un estudio primario, que es el EMPEROR, que es el estudio primario cardiovascular, donde se evaluó desenlace primario cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca
y disminución de mortalidad cardiovascular. Como objetivo secundario, miren qué interesante, se evaluó desenlace renal. Ese es el Emperor. El Emperor, ahí es un Emperor fueron pacientes, unos con fracción de eyección normal y otro con fracción de eyección reducida. Entonces está el Emperor y el Emperor reduce. Entonces esos son los estudios de empaglifosina. Y tiene su estudio renal, que es el que viene en camino, que es el Empaquime. Entonces, ¿qué demostró el estudio del Emperor? Disminución de hospitalización por falla cardíaca, disminución de mortalidad cardiovascular y disminución, obviamente, del objetivo primario cardiovascular. Pero mostró algo muy interesante. Como objetivo secundario, que fue el desenlace renal, disminución de la tasa de filtrado, o sea, deterioro de la tasa de filtrado, precisa albuminuria, disminuye en un 50% como objetivo secundario el objetivo secundario o el objetivo del desenlace renal compuesto. Ojo, en un estudio hecho para evaluar como objetivo primario el desenlace cardiovascular. Eso es con empaglifosina. Con dapaglifosina, ustedes conocen que está el DAPA-HF, que es el DAPA de falla cardíaca, H-Heart Failure. Tiene también ese estudio. ¿Cuál fue la diferencia? Que ese estudio, el objetivo primario, que fue objetivo primario cardiovascular, mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, el objetivo primario se cumplió, pero a expensas de que disminuyó la mortalidad cardiovascular. Fue neutro en hospitalización por falla cardíaca y como objetivo secundario se evaluó desenlace renal. Ahí el desenlace renal no fue del 50%, sino fue de un 25%. Entonces la pregunta, ¿por qué le fue un poco mejor a EMPA que a DAPA? Y específicamente por los criterios que se incluyeron. En el estudio EMPA, en el estudio de DAPA, el criterio importante fue hospitalización, en el otro no. Entonces, cuando tú tienes como objetivo primario cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca con mortalidad cardiovascular, pues muchos de los pacientes se te van a hospitalizar por falla cardíaca. Y al hospitalizarte por falla cardíaca ya estás cumpliendo el requisito del objetivo primario. Entonces, ¿quién sabe cuántos de esos pacientes nos iban a morir? ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú tienes esos dos objetivos, obviamente el uno te va a quitar al otro. Entonces, eso es lo que hablan los epidemiólogos en cuanto a resultados. Pero DAPA tiene el estudio DECLARE, que es el estudio de seguridad cardiovascular, que es el estudio más grande, 17,000 pacientes, el EMPA fueron 7,000, el estudio, el CANVAS fueron también como 10,000 pacientes, pero ¿cuál es la gran bondad de la dapaglifosina? Que su estudio DECLARE, que fue el de objetivo primario, fueron 17,000 pacientes que eran sanos desde el punto de vista renal. Eran pacientes que el 93% tenían tasas de filtrado, o sea, eran relativamente sanos, más de 60%. Solamente un 7% tenían tasas de filtrado menor de 60 y el promedio fue de 80 de toda la tasa de filtrado. Y aún en pacientes sanos, a pesar de que el objetivo primario era cardiovascular, mortalidad o MACE, disminución de mortalidad cardiovascular, tuvo un gran impacto en estadios tempranos en disminuir la progresión de enfermedad renal. Esa es la gran bondad que tiene la dapaglifosina con el estudio DECLARE, porque el EMPA evaluó, eran pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular previa, en este no. Y además de eso, tiene el DAPA-CKD, que en estos momentos, con resultados a hoy, es el estudio más importante como objetivo primario renal, porque incluye pacientes diabéticos y no diabéticos, incluye más de 600 pacientes en estadio 4 y muy poquitos pacientes eran estadios más de depuraciones más de 60. La gran mayoría eran estadios 3A y 3B y el promedio fue 43. Un promedio de filtrado mucho más bajo que él creen que fue de 53%, 10 centímetros menos. ¿Y qué mostró ese estudio? Que tanto en pacientes, lo que pasa es que por el tiempo no lo mostré todo, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos hay una disminución en el objetivo primario renal. Hay una disminución en el deterioro de la tasa de filtrado, en la presencia de albuminuria, en muerte de punto de vista renal, pero además hay disminución en mortalidad cardiovascular y en hospitalización por falla cardíaca. Entonces, más o menos, ese es como el algoritmo general de estos medicamentos que sin lugar a dudas, pues son medicamentos contundentes. Ahora, los GLP-1 son buenos, pero no tienen la evidencia que tienen, probablemente la pueden tener, pero no tienen la evidencia como grupo de toda la evidencia que tienen los inhibidores de la SGLT2. De esos, semaglutida es el más potente, pero como digo, no tiene un estudio todavía primario renal, ese apenas va a salir, que es el FLOW. Y ahí mismo, sobre los ISGLT2. ¿Cómo? ¿Sí me entendieron más o menos? Para mí está claro, no sé. Oye, quiero saludar a
Miguel Banoni, por ahí lo veo conectado. Miguel, un abrazo. Miguel es compañero mío, amigo, y también ha estado en varios eventos conmigo, dando conferencias y todo en estos temas de diabetes. Listo, Doc. Con ISGLT2, de igual manera, en el estudio en PARREC, como tiene un efecto de la disminución de la tasa de filtrado glomerular a la 4ª semana, ¿en qué momento usted recomienda suspender el tratamiento para no incrementar el deterioro de la función renal? Eso es muy importante, lo mencionaba ahorita. Eso es muy importante lo que acaban de preguntar, y la persona, el colega que lo preguntó, se nota que tiene claro cómo la estructura de los estudios. Uno debe esperar eso. Si yo utilizo un inhibidor de la SGLT2, llámese empaglifosina o llámese dapaglifosina, como les digo, pues son medicamentos muy buenos. La cana también, pero nosotros por lo menos no la tenemos. Uno tiene que esperar eso. Uno tiene que esperar una disminución en la tasa de filtrado en las primeras semanas. ¿Por qué? Porque son medicamentos que por efecto hemodinámico a corto plazo disminuyen la presión intraglomerular por vasoconstricción de la arteriola aferente. Es lo mismo que el IECA-LORA2. ¿Cuál es la diferencia? Que estos medicamentos actúan en la aferente, vasoconstricción de la aferente, por estímulo de la mácula densa, y los IECA-LORA2 es vasodilatación de la eferente. Pero vasoconstriyendo la aferente o vasodilatando la aferente, hay disminución de la presión intraglomerular y eso se traduce en disminución de la hiperfiltración. Entonces, si yo utilizo estos medicamentos, si yo no tengo una disminución en la tasa de filtrado, definitivamente ese mecanismo hemodinámico inicial no se está viendo. Entonces yo pondría a veces en tela de juicio qué tan nefroprotector es el medicamento, a pesar de que es un mecanismo a corto plazo. Uno hace lo mismo que los IECA-LORA2. Si yo tengo el paciente y utilizo, y uno lo ve muy frecuentemente, primero tengo que ver, y esto es muy importante, ver si está tomando diurético, ver cómo está la volemia del paciente, si está normovolémico y hipovolémico, ver cómo están las presiones arteriales, ver si tiene asociado IECA-LORA2, porque IECA-LORA2, furosemida, y esto hay que tener en cuenta las características del paciente, y uno utiliza el medicamento y uno puede esperar a que tenga una reducción, una disminución de la tasa de filtrado de un 15 a un 20%. Si definitivamente, y esto después se va a recuperar, si definitivamente hay una disminución más de 30%, ya ahí sí miraría la tolerancia, que no es la adecuada para utilizar el medicamento. Entonces, más o menos como lo que uno hace con un IECA-LORA2. Por lo menos eso hacemos acá en la práctica, y eso es lo que uno pues ha tratado, o lo que uno ve en la práctica. Yo empiezo en paglifosina y empiezo y vemos que hay que al paciente controlarlo, o sea, ahí no lo dejen para una consulta muy lejos. Entonces uno ve de pronto que la creatinina le sube un poquito o de pronto no le sube. Ya, le sube un poquito, la tasa le cae, pero uno ya después que pasa este tiempo, ya a las 8 semanas, 2 semanas, uno ve que se estabiliza la función renal. Ya, pero el valor mágico no está, pero más o menos si hay un aumento más del 30%, yo recomendaría ya mirar la no prescripción del medicamento. Ya. Jorge, Sí. el doctor Miguel Banoni está levantando el brazo, quiere participar para que le active el micrófono. Interesante. Voy a buscar acá ¿Cómo busco acá más? Creo que sí puede el doctor Miguel activar, puede hablar ahora. Intentemos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Felicitaciones, Jorge. ¿Ah? Felicitaciones, excelente. Que estés acá, Miguel. Qué honor para mí, hombre, la verdad. Muchas gracias. Un privilegio y aparte siempre es un placer escucharte. Gracias a la sociedad por haberte invitado y creo que has dado una charla magistral maravillosa. Mira, en realidad la evidencia que hay con los inhibidores SGLT2 ha sido contundente y nos ha abierto a los nefrólogos una puerta para el manejo en pacientes proteinúricos no diabéticos y en pacientes con insuficiencia renal no diabéticos muy interesante. Creo que el DAPA-CKD nos dejó un camino interesantísimo y llegó hasta filtrados tan bajos como una tasa de 25 ml por minuto. Es decir, es aconsejable tratar de no arriesgarnos a utilizarla con una tasa tan baja, pero creo yo que es muy, muy interesante. En todo caso, la pregunta que te quería hacer no era sobre los inhibidores SGLT2, que yo creo que has dado una magnífica intervención, sino ¿qué haces tú con este paciente de riesgo renal a la hora de utilizar estatinas? ¿Cuál utilizas? ¿Cómo lo titulas? ¿Llegas a la dosis tope? ¿Qué opinas sobre este factor de riesgo cardiovascular en un paciente diabético con insuficiencia renal crónica que va descendiendo la función renal y en el paciente no diabético con insuficiencia renal crónica?
Miguel, muy buena tu pregunta. No, para puntualizar un momentico lo que Miguel decía, muy interesante. De los 4.300 pacientes del DAPA-CKD, recuerden que ellos, ¿qué hicieron? Les comento que dentro del comité, fueron dos comités importantes, el comité regulatorio y el comité científico. Dentro del comité científico contamos con la participación del doctor Correa, que es el copresidente conmigo del comité de nefrodiabetes latinoamericano, una persona brillante que ustedes la conocen. Y ellos, ¿qué hicieron? Hicieron unas cosas interesantes. Ellos dijeron, bueno, en la estructura del artículo, vamos a que sea una relación 2-1. ¿Qué es 2-1? Que entran dos pacientes, y cuando entraron los pacientes, dos pacientes diabéticos y uno no diabético, o entran dos no diabéticos y uno no diabético. Y ustedes ven que de los 4.300 pacientes, el 70% eran pacientes diabéticos y el 30% más o menos eran no diabéticos. De esos no diabéticos, acaba de salir también, o sea, acaba no, en el Congreso de la ICN presentaron estudios de sus registros y mostraron un estudio interesante de nefropatía por IgA. Lo que más encontraron de esos 1.300 pacientes más o menos era la nefropatía por IgA, después la focal y segmentaria y después la membranosa. Y en esos pacientes también, y por eso antes de responderle a Miguel, y válido que Miguel haya hecho ese importante aporte, es importante en estas enfermedades de pacientes diabéticos, pero no la diabetes explicada a su enfermedad renal, es importante también los resultados contundentes que se obtuvieron en ese grupo de pacientes como objetivo primario renal. Y de los 620 y pico de pacientes, también una población grande de esos pacientes eran diabéticos sin enfermedad renal, y de eso la nefropatía por IgA fue muy importante. Entonces, hago ese paréntesis porque el aporte que nos está haciendo Miguel es muy valioso. Y obviamente, pues Miguel es un referente en este tema también. Con respecto a la pregunta de las estatinas, es muy interesante, Miguel. Ahí yo tengo, mira por acá, pasa que no me deja ya compartir, pero ahí yo les puedo pasar. Nosotros hicimos las recomendaciones colombianas de riesgo cardiorrenal en el paciente diabético tipo 2. Y una de las preguntas que nos hicimos, yo la pasé ahí, pero rápidamente, fue el manejo, obviamente, con las estatinas. Hicimos una revisión bastante extensa porque la pregunta de Miguel es muy interesante, porque a veces uno quisiera tener más literatura en renales y a veces no la encuentra. Esa es la verdad. Entonces, primero, clasificar, determinar el riesgo. El paciente renal, si tiene tres o más factores de riesgo, si la tasa de filtrado es menos de 30, si tienes albuminuria más de 300, independientemente que tengas una enfermedad cardiovascular, eso hace que nuestro paciente sea paciente con muy alto riesgo. Es decir, ese paciente renal que tiene más de 300 de albuminuria, ya es un paciente de muy alto riesgo. En ese de muy alto riesgo, que es mayor que el de alto riesgo, es un renal que tiene una albuminuria menor, que tiene menos de 3 factores de riesgo y que la tasa de filtrado es mayor de 30, no menor de 30. En ese paciente de alto riesgo, el objetivo es diferente. En el de muy alto riesgo es menos de 55 y en el de alto riesgo es menos de 70. Y uno a veces piensa que es menos de 100 y no, es mucho más estricto en estos pacientes. Pero, ¿cómo tenemos esos objetivos? Si el paciente tiene a veces compromiso renal y estamos limitados a veces con las opciones terapéuticas, no es fácil llegar a tener un LDL de 55. Entonces, por eso es muy importante la pregunta de Miguel. ¿Qué utilizamos? Utilizamos nosotros acá de primera elección atorvastatina. Atorvastatina es una estatina muy buena, muy segura. Es una estatina que en los metaanálisis de Stripoli, que hizo unos metaanálisis interesantes, disminuyó la albuminuria casi de 500, 800, pero no disminuyó la progresión de la enfermedad renal. Las otras estatinas no impactan en la albuminuria. La atorvastatina, sin disminuir la progresión por sí sola, puede disminuir la albuminuria. Entonces, nosotros utilizamos la atorvastatina. La atorvastatina no se ajusta a enfermedad renal, pero a veces con la atorvastatina no logramos obtener objetivos. Entonces, ahí utilizamos la ROSO. El problema de la ROSO es que hay que tener más cuidado con la dosis, y la literatura habla de 10 miligramos, uno habla hasta 20 miligramos, pero a veces con esa dosis, porque si no fuera renal uno puede subirle hasta 40, no es fácil obtener los objetivos. Le agregamos a ese manejo a los pacientes de ezetimibe. Hemos tenido pacientes que nos va bien con esta terapia, y definitivamente, Miguel, cuando el manejo, los que hemos tenido casos, cuando el manejo, y si son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular, hemos tenido que recurrir de pronto a biológicos que sí bajan, o que aunque estos biológicos
aunque estas terapias inyectables tienen mucho más evidencia en el postinfarto, también en los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida que no es postinfarto y más si no responden a esto, en algunos casos nos toca recurrir a estos biológicos sabiendo que se pueden utilizar hasta 30 tasas de filtrado. No sé si no es fácil controlarlo. Créame, por ejemplo, en los programas de nosotros, si me hablas de objetivo de lípidos, yo digo que por ahí un 40, un 60% pueden tener los objetivos como uno los quiere, pero 55 la meta es muy difícil y más si es paciente renal. No sé si, Miguel, te contesté con eso la pregunta o... Excelente, no, yo creo que tenemos los mismos problemas para llegar a las metas con los pacientes. Aparte, creo que el paciente renal que se acerca cada vez más a la diálisis tiene otros factores como los trastornos del metabolismo fosfocálcico, como otro factor de riesgo cardiovascular que es un poco más difícil de controlar. Te agradezco muchísimo la respuesta. Bueno, Miguel, gracias. No nos han quitado, doctora, así que yo no tengo problema. A mí, yo he estado con Miguel en varios eventos en este tema de diabetes y nos gusta quedarnos, ¿sí o no, Miguel? O sea, nosotros aquí todos opinamos y aquí la opinión de cada experiencia es muy importante porque obviamente, muy probablemente algunas cosas allá de regulación en Ecuador pueden ser diferentes a las de nuestro país. Doc, una preguntita un poco controversial. Uso de fenofibratos en pacientes de alto riesgo cardiovascular, paciente renal, dialítico, con triglicéridos por arriba de 1500. ¿Qué opina usted? Es un caso propio. Esa pregunta es compleja porque ustedes saben las limitaciones de los fibratos. Ustedes saben que nos encontramos con la disyuntiva de que hay que impactar en LL también y a veces utilizar esas combinaciones es difícil con los pacientes. Entonces a veces el paciente de fibrato puro es muy difícil de encontrar porque casi siempre que uno ve como que necesita fibrato también necesita estatina. Entonces utilizar las combinaciones, por ejemplo el fenofibrato es magnífico, pero por ejemplo en Colombia el fenofibrato combinado está en una dosis más alta y definitivamente el fenofibrato cuando la tasa es menos de 50 toca ajustarlo, una dosis muy bajita. Que, por ejemplo acá con la combinación de fenofibrato viene 100 de fenofibrato y viene mezclado fenofibrato con roso. No. Y también viene una mezcla de fenofibrato con con roso. Pero la mezcla que viene tiene una dosis muy alta. Entonces, cuando la gente lo utiliza, uno ve un deterioro en la tasa de filtrado. Entonces, ahí es mejor utilizarlo por separado, porque el individual, por ejemplo, de feno viene de 35 miligramos. Ese sí se puede utilizar con unas tasas menores de 50. El cipro, que también es una buena opción, ¿ya? Que son dosis de 100 miligramos, también se puede utilizar. Pero, por lo menos en Colombia, estos medicamentos hay que llenarles unos papeles para que los autoricen. Entonces, ahí viene otra limitante. El que nosotros tenemos autorizado es genfibrocilo, pero ustedes saben genfibrocilo, primero que no es tan potente como los otros, que es un poquito menos seguro, y uno a veces pues está limitado porque hay que hacer una serie de cuestiones acá administrativas de regulación porque no están incluidos en el plan. Entonces es complejo el tema de los fibratos, utilizarlos y porque obviamente prima de pronto utilizar estatinas que impacten de pronto en los triglicéridos o utilizar también ezetimibe o utilizar también ácidos grasos o otro tipo de terapias. No sé allá cómo esté ese tema de regulación. Nosotros igual, o sea, por lo menos donde yo estoy, solo ponemos en fibrocilo, no podemos usar fenofibrato. En todo caso, tenemos que enviar a comprar al paciente, que obviamente son de bajos recursos, pero en este caso era un paciente joven con 1500 de triglicéridos, con hipercolesterolemia de 380, me parece que era. Y bueno, con altos factores de riesgo. Y no nos quedó otra, tuvimos que ayudarle. Y la otra evidencia que es utilizar recambio plasmático, plasmaféresis, tampoco tiene no está en categoría. Bueno, Darío que maneja a estos pacientes saben que eso no es categoría ni A ni B. No, tiene que tener una pancreatitis, tiene que tener otras cosas. Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer intercambio plasmático terapéutico en unos 2 pacientes con hipertrigliceridemias 2000, 3000, pero con pancreatitis comprobada que ha sido, ¿no? Y como tú dices, el grado de evidencia es 2C, me parece.
Sí, no es ni... Sí, sí, no hay mucha evidencia. Ajá. Evidencia. Nosotros también hemos tenido unos casos que le hemos puesto la multifiltrate y son pacientes que tienen unas hipertrigliceridemias severas, que es la causa que explicó la pancreatitis, no es ni alcohol ni ninguna otra causa, y valores por allá como los tuyos, 3.000, 4.000, y la verdad si nos ha ido bien, me refiero a por lo menos bajar los triglicéridos, pero en ese contexto, pero un paciente como de pronto el de la doctora que esté relativamente, se sienta bien, asintomático, con 1.000, pues no es como el escenario, ¿no? Ya. Es complejo, o sea, y ahí es importante, con Complicado. triglicéridos, es importante la parte nutricional. Eso sí es fundamental. Eso sí lo hemos visto que la nutrición impacta mucho en bajar, en bajar. Y tampoco uno ve que muchas veces asusta a uno mucho que tienen 250, 300. No, en medicamentos más de 500 que no respondan a de pronto a tratamiento. Una estatina, por ejemplo, puede impactar también en un buen triglicéridos. Estos medicamentos, los GLP-1, los inhibidores de GLP-1 también, bajando el paciente de peso, también puede impactar indirectamente en eso. O sea, que eso es como, yo pienso que ahí es donde uno aplica la medicina de individualización, ya, perfilar al paciente y sacarlo. Pero hay casos que van a ser difíciles, ¿no? Ya, El menú a la carta. sí. Sí, y no sé, una preguntita más tenemos por ahí, Doc. No sé si tenga más tiempo. Oh, yo sí, yo estoy aquí contento. Ya, nos preguntabas en la progresión de la enfermedad diabética. Obviamente la combinación con IECA y ARA2 más los ISGLT2, lo que mejora el desenlace o el beneficio, ¿será puramente por los ISGLT2 o sí habría una ayuda entre IECA y ARA2? Bueno, entendiendo la pregunta, bueno, hay un concepto claro que el uso combinado de IECA varado, pues ya hay suficiente evidencia que no se recomienda. Por lo menos en este contexto no se recomienda, hay muchos más efectos adversos, hipercalemia, deterioro de la tasa de filtrado. O utiliza uno o el otro. Beneficio, claro que ambos tienen beneficios. Los IECA, los ARA2, demostraron ya su beneficio desde hace muchos años, su impacto en nefroprotección, en nefropatía diabética en ese momento. Hay varios estudios, el INT, el estudio, el Benedict, tienen muchos estudios que demostraron eso. Pasaron muchos años. ¿Y qué pasa con inhibidores de la SLT2? Que también tienen evidencia como efecto del medicamento, porque cuando uno mira las variables y uno cruza y mira los estudios, las variables, por ejemplo, del uso de IECA o ARA2, es una variable que está controlada, no es una variable suelta. En el DAPA-CKD, uno mira los criterios de inclusión y están precisamente el uso en ambos grupos de estos medicamentos, por lo menos de 4 a 8 semanas. Entonces, cuando uno hace el análisis específicamente epidemiológico, por sí solo no impactan en sesgar los resultados, porque obviamente eso es muy importante. Ya, entonces, sí hay evidencia que estos medicamentos por sí solos tienen efecto nefroprotector. Hay evidencia de que los IECA tienen efecto nefroprotector. Ahora, que hayan estudios, no los conozco, no sé si Miguel sabe, que comparen IECA o ARA2 con inhibidores de todos versus placebo. No sé, no conozco ese específicamente desde el punto de vista de desenlace renal, no creo que lo haya. No creo que lo haya, porque obviamente apenas como objetivo primero renal están estos, el DAPA-CKD, el CREDENS, y estudios obviamente con un peso estadístico importante, un peso epidemiológico importante. El CREDENS, DAPA-CKD y el EMPAQUINE, son los tres que hay. Entonces, que haya un estudio que mire un brazo, placebo, IECA o ARA2 solo, o IECA o ARA2 más SLT2, no lo conozco. Y que evalúe esa parte, no lo conozco. No lo conozco. Entonces, uno asume que lo mismo, por ejemplo, que estudios que evalúen, por ejemplo, GSLT2 solo, GSLT2 con GLP-1 y GLP-1. Estudios contundentes y con un peso epidemiológico grande no los hay. Pero uno asume que si ambos son medicamentos que impactan en la parte renal y uno lo ve en la práctica, obviamente va a tener un efecto, pueden tener un efecto aditivo. El IECA o el ARA2 con el GSLT2 pueden tener un efecto aditivo porque el mecanismo de acción es diferente. O sea, desde el punto de vista de fisiopatología, desde el punto de vista de lógica, y lo que uno ve en la práctica, puede que uno vea mucho más efecto con ambos, pero de ahí a que haya estudios que lo demuestren, no los conozco. Ok. ¿Y el uso de espironolactona como coadyuvante cardioprotector en enfermedad renal?
en los dialíticos y en los no dialíticos. No, muy interesante la espironolactona, ¿no? Ustedes conocen de las bondades que tiene este medicamento, un medicamento importante por sus efectos antiinflamatorios en falla cardíaca con fracción de eyección baja, claramente disminuye mortalidad. Y el contexto de este medicamento en estos pacientes diabéticos con falla cardíaca está claramente documentado. De hecho, hace parte de las terapias cuando uno lee falla cardíaca en el paciente diabético, están estos medicamentos. Obviamente que hay unos más novedosos, y ahí cabe lugar dentro de estos medicamentos que hacen parte de ese espectro de medicamentos está el finerenón. El finerenón acaba de sacar el Fidelio, que es un estudio también importante, New England Journal, que demostró impacto en el fenotipo albuminúrico. Oh, esto es otro concepto importante. En diabetes está el fenotipo albuminúrico y el fenotipo no albuminúrico. La gran masa de evidencia la hay en el fenotipo albuminúrico. Y de hecho todos los estudios ustedes los revisan, incluyen pacientes, los que tienen objetivo primario renal, que han salido, incluyen pacientes fenotipo albuminúrico. El EMPA-KIDNEY nos va a responder esa duda. Y esto es muy importante esperar este resultado porque nos va a responder la duda qué pasa en los diabéticos tipo 1 y qué pasa en los diabéticos con fenotipo no albuminúrico, es decir, el que tiene la tasa de filtrado baja, pero no tiene albuminuria, porque ahí hay todavía hay preguntas por resolver sobre todo de intervención. En el albuminúrico hay lo que ustedes quieran, hay evidencia en los últimos años que ustedes la conocen, pero sería interesante cuando salga el EMPA-KIDNEY, que ustedes saben que va en curso, que ese está para el 2022, pero uno no sabe si le pase como el DAPA-CKD que lo suspendieron el año pasado en abril, por resultados buenos. Entonces, ojalá que este también tenga resultados buenos porque sería muy bueno para nosotros los nefrólogos. Entonces, bueno, eso. Es en el paciente no dialítico, pero ¿y el paciente dialítico? En el paciente dialítico, no, ahí sí no conozco suficiente evidencia, a menos, pues, obviamente, el que tiene falla cardíaca. La evidencia que más conozco, Doc, es los pacientes con falla cardíaca, que en eso obviamente sí se benefician. Ya en diálisis en crónico, pues, ya de pronto habrá algunos otros colegas que tengan más experiencia en este tipo, que tengan más evidencia y más experiencia con el manejo de estos pacientes. Ya. Ya. La última pregunta, Doc, y con esto damos por terminada. En los pacientes difíciles, aquellos pacientes pluripatológicos con diabetes, enfermedad renal crónica y insuficiencia cardíaca, ¿qué opina acerca del SGLT2 y el sacubitril? No, interesante. De hecho, interesante, esa pregunta es interesante, doctor Fabián, porque ahí están los criterios de los émperos. Ustedes saben que los émperos es el estudio de empaglifosina, donde es importante que habían pacientes con esta terapia. Y esta terapia fue una variable que se impactó para que no fuera a intervenir en los resultados. Me explico. Si tenemos pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, ustedes saben que el sacubitril valsartano, el sacubitril tiene impacto, ya hay estudios que demuestran que tiene el impacto importante que tiene falla cardíaca. Entonces, como esta variable impacta, esta variable fue ajustada para que al ver la intervención adicional en estos pacientes diabéticos con falla cardíaca del inhibidor de la SLT2, específicamente, por ejemplo, el estudio de EMPA, que es los émperos, no fuera a afectar, y definitivamente no afectó. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esta mezcla, esta combinación es muy importante. Cuando uno mira la escala de manejo de los pacientes con falla cardíaca, es importante tener en cuenta el beta bloqueador, tener en cuenta el sacubitril valsartán, tener en cuenta también el inhibidor de las SLT2. O sea, hacen parte ya del algoritmo de manejo de nuestros pacientes con falla cardíaca, sobre todo con fracción de eyección reducida. Entonces, una mezcla que se puede usar. Obviamente, como les digo, si el paciente tiene falla cardíaca, si tiene presiones arteriales lábiles, si viene con un deterioro en la tasa de filtrado, hay que saber específicamente cómo juntarlos, porque obviamente por los mecanismos de acción puede tener algo de deterioro inicial de la función renal. Eso es como cuando uno utiliza en cualquier paciente el inhibidor de la SLT2 con furosemida, que venga utilizando previamente furosemida, o el paciente que esté con captopril, enalapril o losartán, etc. Ya. Pero esa mezcla es fundamental dentro del esquema de primera línea en pacientes hoy con falla cardíaca. Listo.
Bueno, doctor Jorge, le agradecemos su conferencia, de verdad, una hermosa charla, muy interesante y bueno, gracias. Y gracias No, a todos los participantes por estar aún. no, Muchas gracias, Jorge. Siempre para nosotros es un placer contar con un excelente profesional con gran conocimiento en el tema, colaborando para nuestra sociedad. Espero que nos veamos pronto y muchísimas gracias por tus aportes. Buenas noches. Listo, buenas noches a todos. Gracias, doctor. Gracias, Jorge. Un No, beso y nos vemos en la próxima charla. gracias por la invitación, de verdad, un placer para mí compartir con ustedes y de verdad, un auditorio excelente, ¿no? Es que estamos todos discutiendo temas que estamos manejando y gracias de verdad a todos, a los que no conozco y a los grandes amigos que tengo por allá. Un abrazo y que Dios me los bendiga y gracias por la oportunidad. Listo, bendiciones, Gracias. chao, buenas noches. Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Gracias.